Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 31 de julio, se nos acabó el séptimo mes del año y la homilía de Monseñor Romero también ya pronto va a terminar. Estamos en las partes finales. Homilía del 9 de marzo de 1980. Esta homilía tiene ahora unos datos que tal vez poco conocemos, porque son datos propios de la época. Monseñor ha venido anunciando esa necesaria reforma agraria. La Junta Revolucionaria de Gobierno había prometido cambios estructurales y ahora Monseñor se alegra con este anuncio de la reforma agraria. Lástima que la reforma agraria tenga tanta oposición de parte de la oligarquía, y no es para menos. Con la reforma agraria están perdiendo la posesión de la tierra. Baste saber los datos, Monseñor lo menciona. Dice que el 2,5 milésima por ciento, 2,5 milésima por ciento, tiene 300,000 manzanas de tierra en el país. El 2,5 milésima por ciento, o sea, menos del 1%, 2,5 milésimas, unos poquititos tienen toda la tierra del país, 300,000 manzanas de tierra. Claro que la reforma hace que estos dueños de esas 300,000 manzanas cedan su tierra, les van a dejar. La ley al final quedó con 345 hectáreas. Pero esa barbaridad de tierras en manos de poquitos es la causa de tanta persecución y represión, porque no están de acuerdo en que se haga la reforma agraria. Prefieren, los terratenientes, la oligarquía, prefieren matar a los campesinos que están pidiendo y clamando por esa tierra. Hay una cantidad de datos que Monseñor da sobre esta reforma agraria. Yo escogí como frase para hoy la esperanza que Monseñor Romero tenía sobre esa reforma agraria, y dice lo siguiente: el gobierno tiene derecho a dar a conocer su proyecto y ganarle bases sociales. Esta sería una alternativa política que las organizaciones populares deberían defender y enfrentar políticamente. Pero la cosa es que, con el pretexto de las reformas, se quiere aniquilar a lo que el coronel, entre paréntesis Majano, llamaba las izquierdas extremas. Mientras a las derechas recalcitrantes se les acosa con medidas de hecho, pero no se les reprime como a las de izquierda. Hasta ahí la frase es cortita, porque Monseñor ha venido describiendo esa represión. ¿Por qué el gobierno, con su ejército, con sus cuerpos de seguridad y con los grupos o cuerpos paramilitares, escuadrones de la muerte, por qué se persigue tanto a los grupos de izquierda y a los de derecha no? Esa insatisfacción en la desproporción, Monseñor la denuncia. ¿Por qué? Porque a estos sí y por qué a los otros no. Esta es una situación
permanente. Cuando el gobierno está aliado con la oligarquía, el gobierno y oligarquía atacan al pueblo. Por eso el pueblo se queda sin quien lo defienda. En pocas ocasiones, muy pocas ocasiones, un gobierno se pone del lado del pueblo. Entonces no importa lo que pretenda la oligarquía, porque el pueblo tiene al lado al gobierno, pero la mayoría de veces no es así. El pueblo siempre y casi siempre está abandonado y se le viene encima gobierno y oligarquía. Así no puede sobrevivir ningún pueblo. Oigamos a Monseñor. Ha habido sin duda acciones de agitación como quemas de buses, tomas, huelgas, sobre todo la de 7 días decretada por Andes en protesta por los maestros asesinados. Todo esto también ofende la paz, pero los asesinados no han sido, por lo general, asesinados por estas acciones. En este contexto de muerte y aniquilamiento es como deben juzgarse las dos importantes medidas de reforma agraria y nacionalización de los bancos. Ambas medidas son importantes y representan un cierto triunfo, al menos inmediato, de la Junta de Gobierno y de la Fuerza Armada contra los sectores más oligárquicos del país. Ya no son solo promesas y amenazas, sino comienzo de realidad. Ya se comenzó la expropiación en todo el país de las haciendas que sobrepasan las 500 hectáreas, lo cual afecta a unas 200 familias de terratenientes, que siendo el 2,5 milésimo% de la población nacional, poseían más de 300,000 manzanas de tierra, como dijo el coronel Mahamed. Las propiedades entre 500 hectáreas y 100 o 150 hectáreas, según los casos, no son afectadas todavía. Y las que están por debajo de los 100 o 150 hectáreas, que representan el 85% de propietarios, no serán afectados en modo alguno. La propiedad será traspasada a los que trabajan la tierra y habrá 3 formas de propiedad, como explicó el coronel Majano: la estatal, la cooperativa y la privada. No hay tiempo todavía, hermanos, para valorar adecuadamente esta medida. No podemos dar un juicio exacto. Podemos decir que sí tiene de bueno, que se enfrenta a la oligarquía. Y que esta ley deja ya sin ser poseedora de tierras a esa minoría, y que esta minoría recibirá el pago de sus tierras en bonos, como es justicia. No es lo suficientemente drástica y muestra que se lleva a cabo dentro de un esquema capitalista moderado. Tiene de bueno también que en principio los beneficios de las tierras expropiadas irán a parar fundamentalmente a manos de quienes trabajan las tierras, de los campesinos asalariados. No están excluidos, según la ley, ninguno de los trabajadores, estén o no organizados. Sin embargo, el proceso tiene también sus graves dudas, y en franqueza no las podemos callar, dejando de lado los problemas técnicos que no me toca juzgar, que no lo soy. La duda principal nace de su vinculación
a un proyecto más general. O sea, ¿qué significan estas reformas en el proyecto general del gobierno, que tiene como uno de sus elementos esenciales hoy a la vista la represión sangrienta y aún mortal de quienes tienen otro proyecto nacional? Existe el proyecto del gobierno democrático revolucionario que se está comenzando a dar a conocer. El gobierno tiene derecho a dar a conocer su proyecto y ganarle bases sociales. Esta sería una alternativa política que las organizaciones populares deberían defender y enfrentar políticamente. Pero la cosa es que con el pretexto de las reformas se quiere aniquilar a lo que el coronel llamaba las izquierdas extremas. Y mientras a las derechas recalcitrantes se les acosa con medidas de hecho, pero no se les reprime como a las de izquierda. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Hemos venido acompañando a este pueblo de Israel. Es un pueblo, como Moisés lo va a catalogar, un pueblo intolerante, un pueblo inoperante. Hoy vamos a acompañar a este pueblo en su pecado. Es que es terrible cuando no hacemos esa distinción, les decía yo a ustedes, de los dos componentes de una alianza: el pueblo y el líder o responsable, en palabras de Héctor Gallego. El responsable líder tiene conciencia y claridad de lo que Dios quiere. Está claro en su trabajo, en su compromiso. Pero el pueblo casi siempre es ambivalente. Lo mueven, se deja mover. No es firme, no es tenaz, cuesta. Por eso mucho depende de la persona, en este caso, el libertador Moisés. Éxodo 32, del 15 hasta el 34, dice lo siguiente: en aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Contestó él: no es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndosela beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que nos acarrees tan enorme pecado? Contestó Aarón: no se irrite, mi señor. Sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije: quien tenga oro que se desprenda de él y me lo dé.
yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: han cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar su pecado. Volvió Moisés al Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. Pero ahora, o perdonas su pecado, o me borras del libro de tu registro. El Señor respondió: al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda que el pueblo dijo: haremos todo lo que diga el Señor. Pero Aarón lo llama perverso, pueblo perverso. Dice una cosa y hace otra. Para usted y para mí es fácil decir: yo no sería capaz de hacer un becerro de oro, adorar un becerro de oro, yo no sería capaz. Sí, tiene razón. Pero para esas tribus hebreas que vienen de un imperio egipcio, donde hay multitud de dioses, es bastante normal que el pueblo se deje arrastrar por cualquier imagen. Esta imagen, el becerro de oro, sí es un ídolo. No lo confundamos con las imágenes que tenemos en nuestros templos católicos. Las imágenes que tenemos en los templos católicos no son ídolos. El becerro de oro sí, porque el becerro de oro es llamado Dios. El pueblo le dice a Aarón es el sacerdote del pueblo, le dicen: haznos un Dios. Aarón recoge el oro que hay entre todos los miembros de Israel. Haznos un Dios. Aarón fundió el oro e hizo algo, un becerro, cualquier imagen. Salió esto. Ese sí es un ídolo. Los nuestros no. La Virgen María no es ídolo. San Juan Bautista, San Antonio de Padua no son ídolos. Son imágenes. El pueblo le está costando, y va a ser muy difícil, que llegue a un entendimiento de fidelidad con Dios. Todo el Antiguo Testamento es una gran batalla. Dios quiere que el pueblo hebreo sea pueblo y sea pueblo de Dios, pero el pueblo permanentemente está rompiendo la alianza y está yéndose con otros dioses como este becerro de oro. Y Dios siempre fiel, y Dios siempre fiel. Cuesta. A nosotros tal vez ya no nos cuesta mucho, pero a ese pueblo le costó muchísimo. Menos mal que tenían al libertador Moisés. Señor, o les perdonas el pecado a ellos, o me borras a mí del libro de tu historia. Y Dios dice: voy a borrar de la historia a los que han pecado. Se salvó Aarón, se salvó Josué y Moisés y todos los que andaban en la montaña. Ellos se salvaron. Vamos al Evangelio de hoy, Mateo 13, 31 al 35. Las parábolas, las últimas parábolas ya de este discurso, tercer discurso de Jesús según Mateo. Mateo capítulo 13, 31 al 35 dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente.
El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. 2 parábolas más. El reino de los cielos se parece al granito de mostaza. Es chiquitito y se hace grande. También se parece a la levadura. Un poquito de levadura fermenta toda la masa. Esta figura es importante. Las dos parábolas, la semilla y la levadura, como son parábolas del reino, tenemos que encontrarle el sentido de lo que Jesús está queriendo decir. Si estuviéramos en el Evangelio según San Juan, diría, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Ese es San Juan. Pero esa semillita de mostaza, insignificante, se hace grande. Así es el reino de Dios. De lo chiquito, de lo insignificante, Dios hace un gran pueblo. De eso insignificante, un niño que repartía telegramas allá en un pueblo que se llama Ciudad Barrios, en San Miguel, El Salvador. Ese niño que repartía telegramas ayudándole a su papá que era telegrafista, de eso insignificante, ese niño, Dios hizo un gran santo, Monseñor Romero. Era insignificante ese muchachito, pero puesto en las manos de Dios, esa semillita de mostaza, Dios la convirtió en un gran santo. Para la iglesia anglicana, uno de los 10 santos, 10 personas más importantes del siglo XX, Monseñor Romero. De lo chiquito, Dios hace cosas grandes. Y la levadura es un polvito, que a la hora de mezclarlo, desaparece. Esto tiene una gran enseñanza en clave del reino de Dios. Usted y yo que trabajamos por el reino de Dios, no deberíamos buscar aparecer, porque la levadura desaparece. Y como desaparece, fermenta todo lo que está alrededor. Tristemente, en nuestra iglesia hay personas que nos encanta o les encanta aparecer. Les gusta que los mencionen. Ponen placas donde dice gratitud, y ponen el nombre ahí. Qué lástima. Qué lástima que no somos como la levadura. Hay que desaparecer para que Dios haga grande y haga sabroso ese pan. Qué pena cuando en nuestras iglesias apenas nos nombran para algún cargo y nos ponen un uniforme, ya nos creemos mejor o más que los demás. ¡Qué pena! Si el reino de Dios es desaparecer para que lo demás aparezca.
creo que esto no siempre se ha entendido así. Las parábolas del reino, que terminamos ya con Mateo, estas parábolas del reino son toda una enseñanza. Vigente, por supuesto. No es que esto ya pasó. Ahora hay nuevas enseñanzas. No, no hay enseñanzas que superen las enseñanzas de Jesús. Qué bueno que tenemos este programa y podemos estudiar cada uno de los versículos. Qué bueno, porque esta es la gran enseñanza que nos deja Jesús. Las parábolas del reino. Estas dos son fundamentales. De lo chiquito, Dios hace cosas grandes. Y ese trabajo de si queremos ver un gran pan, si queremos fermentar una gran masa, si queremos influir en un gran pueblo, hay que desaparecer. No hay que buscar aparecer. Ahí se pierde el misterio del reino de Dios. Monseñor Romero lo hizo muy bien. Monseñor Romero fue arzobispo. Es la figura más grande eclesiástica de un país. Sin embargo, se sentaba en las piedras a tomarse una taza de café y tomaba atol de elote. Y en las comunidades muchas veces lo hicieron bailar. Monseñor no decía, vengan, yo soy el jefe. No, él consideraba jefe a la gente. Por eso le hablaba como le hablaba. Monseñor Romero entendió estas parábolas del reino. Nunca se creyó grandote, siempre se creyó pequeñito. Por eso Dios lo hizo grande. Nunca quiso aparecer. Por eso Monseñor está presente en todos y todas. Así funciona la estrategia del reino de Dios. Bendiciones para todos y para todas.